Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. Y muchachos, pónganse listos, Pónganse muy listos, jóvenes. Pónganse listos en el mensaje. Y vamos a la serie llamado El Mundo, Dejando el Mundo Atrás, o Dejando el Mundo y sus Deseos, quinta parte. Como subtítulo le he puesto Adoración Absoluta. ¿Sí? Adoración absoluta. Hermanos, cuando a una persona le es infiel otra persona, ¿cuál es la reacción de la persona que ha sido infiel? O de la que le han sido infiel. ¿Cuál es la reacción de esa persona? ¿Le da gusto? Se enoja, ¿verdad? Pero también le da tristeza, ¿verdad? Y siente muchas emociones porque le ha sido infiel. ¿Por qué? Porque como tiene un pacto porque tienen una relación, ¿verdad? Siempre el ser humano es así, es apegado a su pareja, ¿verdad? Y eso es una verdad muy grande. Pero hermanos, también, ¿verdad? Al ser humano le gusta el prestigio. Al ser humano le gusta que lo alaben. Al ser humano le gusta que lo reconozcan delante de la gente. Y aunque no lo reconocen, se hace notar, ¿verdad? Pero al hombre siempre le gusta la vanagloria. Siempre le gusta estar en los mejores asientos. Siempre le gusta estar en lo mejor. Pero no porque le guste estar ahí, sino para que lo reconozca la demás gente. ¿Verdad? Y así somos los seres humanos. Pero hermanos, Dios es diferente. Dios nos demanda una adoración absoluta. Una atención absoluta hacia Dios. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 5 y 6. Dice de la siguiente manera, a forma de pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a hacer una oración. Señor, te exaltamos, Señor, y te alabamos hoy en esta tarde, pidiendo tu dirección y pidiendo que tú hables a nuestros corazones. Pedimos, mi Dios, tú te quedes al control de este mensaje y que prepares el corazón de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que nos guíes, Señor, y que nos ayudes, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, ayúdanos a ser instrumentos de tu palabra. Ayúdanos a ser un instrumento para tu gloria. Mi Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. La semana pasada veíamos y que hablaba Santiago de los que tienen la amistad con el mundo. Y hablábamos que el que tiene la amistad con el mundo se coloca como un enemigo de Dios. Se coloca como un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere para Él mismo. Él nos quiere para Él. Dios quiere tu corazón. Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de ti, hermano, en esta mañana. Todo tu corazón, tu cuerpo, tus ojos, todo lo que es tuyo, Dios lo quiere para ti. ¿Por qué? Dice Santiago en el capítulo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este pasaje, hermanos, este versículo de la Biblia, dicen la mayoría de los comentaristas y la mayoría de las personas que exponemos este
este versículo, que es uno de los más difíciles de interpretar. Es uno de los más difíciles de interpretar. ¿Por qué es más difícil de interpretar? Bueno, Santiago está aparentemente citando la Escritura. Si ustedes se pueden fijar, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, ¿verdad? Él está citando algo de la Escritura, del Antiguo Testamento. Y cita lo siguiente: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, ¿qué está queriendo decir Santiago? Si ustedes se ponen a buscar esta frase en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento no aparece por ningún lado. Por eso este versículo se hace tan difícil para interpretar. ¿Qué está queriendo decir Santiago? ¿O Santiago está queriendo poner una enseñanza de su propia mente? ¿Será eso lo que está queriendo hacer? Si no podemos apreciar este versículo en la Biblia, entonces, ¿qué está queriendo decir Santiago? ¿Acaso se está inventando algo? No. Claro que no se está inventando algo, porque dicen todos los comentaristas y los que argumentan, y yo también lo puedo ver, que él está dando un resumen de una enseñanza que está en la Biblia. Él está hablando en una forma resumida, o está hablando en una forma general de una enseñanza que está en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, ¿por qué se hace difícil? Porque en ninguna parte aparece Dios nos anhela, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay tres interpretaciones, pero yo he traído dos según el comentarista William Barclay, ¿verdad? Da dos interpretaciones a este versículo. La primera interpretación que se le da es que Dios anhela celosamente la devoción del Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y la otra interpretación es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros celosamente nos anhela la plena devoción de nuestros corazones. Hermanos, hay unos que argumentan, les voy a decir, y esto es importante, hay muchos que argumentan que al estar diciendo Santiago, el Espíritu que ha puesto en nosotros nos anhela celosamente, argumentan que está hablando del Espíritu del mismo hombre. Pero, hermanos, en el contexto no entra esa interpretación. No entra esa interpretación. No conecta con el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque si vemos el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, decíamos, le está dando una advertencia a la iglesia de decir, bueno, si tú te constituyes amigo del mundo, te estás poniendo en la posición en contra de Dios. Y en el siguiente versículo dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿O cree que Dios dice en vano que el Espíritu que hizo morar en ti te ama celosamente? Esta palabra morar es una palabra que significa que significa morar permanentemente o establecer una morada. La palabra anhelar, esa palabra es anhelar profundamente, amar, desear intensamente, hermanos. Inmediatamente sigue
en el contexto dice, el Espíritu que hizo morar en vosotros, dice, nos anhela, nos ama, nos desea celosamente. Sí, hermanos, la interpretación de las que da Barclay me quedo con la segunda, porque encaja más en el contexto. ¿Sí? ¿Por qué encaja más en el contexto? Hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios es un Dios celoso. No en una mala manera, es un Dios celoso. No es el espíritu del hombre, no, es el Espíritu Santo de cada cristiano, el cual nos anhela a nosotros adoración absoluta hacia Él. No es el espíritu del hombre, es el mismo Espíritu, es Dios mismo quien nos anhela celosamente. Una reverencia total hacia Él. Vamos a ver esta enseñanza en Éxodo 25. Vamos a ver varios pasajes. Éxodo 25. Si ustedes ubican este pasaje, es el de los 10 mandamientos. ¿Y qué decía Humberto de los 10 mandamientos? Si alguien se acuerda, ¿qué decía Humberto de los 10 mandamientos? Que era el pensamiento moral de Dios. ¿Sí? Era el pensamiento moral de Dios. Capítulo 20, versículo 5. Y fíjense cómo dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Hermanos, dice la Escritura, no te inclinarás ¿a quién? Lo dice en el versículo 4, no te harás imagen ni a semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Hermanos, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de formarnos ídolos. Un ídolo no nada más es San Crisóstomo ahí colgado, hermanos. Un ídolo es lo que te roba la atención en tu corazón hacia Dios. Ese es un ídolo. No exactamente las imágenes que la iglesia tradicional tiene, aunque esos son ídolos expuestos por esa iglesia tradicional. Y muchos cristianos, les voy a decir, nos jactamos de atacarlos, pero déjenme decirles que también tenemos ídolos nosotros. ¿Lo creen o no lo creen? Sí, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado de poner el dinero, de poner nuestro trabajo, de poner otra cosa, mi esposa, etcétera, etcétera, otra cosa más arriba que nos robe la atención hacia Dios. Dios no soporta su infidelidad. ¿Ya ven cómo conecta el contexto con lo que les estoy diciendo? Dios nos quiere para Él mismo. Deuteronomio 32, 16. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. De ahí nos pasamos al 21. Y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. De ahí vámonos al 4, capítulo 4 del mismo libro. Vamos a ver estas citas para dejar claro la enseñanza o lo que tenía Santiago en su mente. ¿Sí? El mismo libro, capítulo 4, versículo 24. 4:24.
Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, hermano. Ahí está, Dios celoso. Ahora, es bueno hacer una pausa aquí y decir, bueno, entonces, ¿cuál es ese celo, pues? Entonces, los celos que yo tengo son buenos. Déjame decirte que no, porque los celos que tiene el hombre son celos enfermizos. Y los celos de Dios es un anhelo que su pueblo le traiga la referencia absoluta. ¿Sí? Éxodo 34:14, hermanos. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso, hermanos. Ahora bien, hermanos, ¿qué enseñanza tenemos para nosotros en este punto? La enseñanza es que nuestro corazón tiene que estar entregado completamente a Dios. ¿Qué está robando, hermano, la atención de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está desviando tu corazón de Dios? Piénsalo. ¿Qué está alejándote de Dios? Tienes que detenerte y pensar, porque ¿sabes qué? Dios ama tanto a su pueblo, hermanos. Dios ama a su pueblo grandemente. Zacarías 1:14 y 8:2 también lo dice. Se lee a Israel con grande celo. Dice ahí ¿por qué, hermanos? ¿Por qué podemos aplicarlo a la iglesia? Cristo murió por nosotros. Y Él anhela adoración absoluta. Dime, ¿qué es lo que te ha estado perturbando en la semana? ¿Qué es lo que te ha estado desviando de la fidelidad a Dios? ¿Qué es? ¿Las desveladas, José Luis? ¿La escuela, muchachos? ¿El trabajo, hermanos? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿Qué es lo que te está desviando de Dios? ¿Qué es aquello? Piénsalo. A veces son cosas tan pequeñas que nos alejan de Dios. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás desalentado? ¿Que acaso no es Dios todopoderoso? David dice, oh alma mía, ¿por qué te abates? Si aún he de alabarle al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en un momento nos podemos desviar. En un momento de nuestras vidas podemos inclinarnos hacia otro camino. Es por eso que Santiago dice, tengan cuidado con la amistad con el mundo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con la amistad con el mundo. Porque hay tres cosas que te pueden desviar de Dios. Tú mismo, el mundo y el enemigo. ¿Cómo? Cada uno actúa en su manera. El Satanás, ¿cómo actúa? Poniéndote la tentación. ¿Y tú cómo actúas? Dándole pie a la tentación. ¿Y el mundo cómo actúa? Enseñándote la tentación al todo dar, a todo esplendor, perdón. Entonces, debes de cuidarte, hermano, no nada más de los ataques de Satanás, no nada más del mundo. Debes cuidarte de ti mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
Hermano, por eso Dios nos anhela celosamente. Dios nos ama grandemente. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender que el amor de Dios va más allá que el de nosotros? ¿Por qué? Porque no es que nos lo hayamos amado nosotros, sino que Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó primero? Humberto lo dijo en el Evangelio de Jesucristo, ahí lo dice. Cristo murió por nosotros. Ahí está el verdadero amor de Dios. Ahí está el reflejo del amor de Dios. El Evangelio, Cristo, muerte en la cruz. Hermanos, ahí está el reflejo del amor de Dios. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos, vamos nosotros a responder al amor de Dios? Ya hemos respondido al mensaje, pero en tu vida, ¿cómo lo vas a responder? ¿Cómo le vas a responder a Dios? ¿De qué manera? Hermanos, Dios es digno de adoración absoluta también. Es de una manera en como nosotros podemos darle la gloria y demostrar el amor hacia Dios. Una adoración absoluta. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? Que venga, haga casas, que haga esto, que haga lo otro. ¿Ese es el propósito de Dios para el hombre? No, ese no es el propósito de Dios para el hombre. Dios quiere adoración absoluta. Dios quiere alabanza para Él. Y nadie y con nadie la comparte. Con nadie comparte su gloria y su honra. Con nadie. Isaías 42, hermanos. Isaías 42. Vamos rápidamente a Isaías 42. (42:8). Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no hay otro, nadie, no, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz, y yo las haré notorias. ¿Ven? ¿Con quién nada más comparte Dios su gloria y su alabanza? ¿Con quién? Con Cristo y el Espíritu Santo. Nada más ellos tres. Nada más ellos tres son dignos de gloria, alabanza y reconocimiento, hermanos. Versículo 12 del mismo capítulo. Ay, me moví, perdónme. 12, versículo 12 del mismo capítulo. Dice: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Para quién? Para guardar a su pueblo, hermanos. Él es el sentido de nuestra adoración. Él es quien recibe toda la gloria y la honra y la adoración absoluta. Hermano, cuando estás alabándole aquí, gózate. No somos pentecostales ni carismáticos, pero tampoco somos como ¿sí? Gózate, no somos tan conservadores en ese punto, ¿sí?
Gózate, grítale a Dios, alábale. ¿Cómo dice la Biblia que le tienes que alabar? ¿Cómo dice, hermanos, que dice la Biblia que le tienes que alabar? ¿Cómo? Con cantos, ¿qué más? Regocíjese. No dice la Escritura, regocijaos en Dios. Y todos estamos. No, hermano. ¿A quién vienes a alabar, hermano? A Dios. Y así eso se merece Dios. Aunque cierres tus ojos y clames con tu corazón en el canto, hermano. Oh, cómo me gusta esa escritura de Apocalipsis. Apocalipsis 5, hermanos. Me encanta, hermanos, esa alabanza y gloria. Y desde el versículo 1, todo empieza desde el capítulo 4, hermanos, como una adoración celestial. En el capítulo 4 hablando del Señor Todopoderoso. Del 5 hablando del Cordero, del León de la tribu de Judá. El que ha salido para vencer, hermanos. Y fíjense cómo dice en el versículo 8 del capítulo 5: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es que digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo. Pregunta: ¿eres algo creado? Sí. Y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te fijas, hermano? ¿Tú quieres ser parte de ese grupo de alabanza? Pero si no te gozas así como aquí, ¿cómo lo vas a hacer allá? Esa es la pregunta. Porque Dios merece la adoración y la gloria. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nosotros le damos nuestra adoración absoluta a Dios? No nada más es cantándole. Hermanos, es también la adoración que le damos a Dios es en nuestro comportamiento. ¿Sí o no? En nuestro comportamiento. Y me gusta cómo lo describe Tito. Vamos a Tito, por favor, hermanos. Vamos al libro de Tito, capítulo 2. Y voy a tratar de leer el capítulo más o menos rápido. Entonces, hermanos, es lo que tú eres lo que tú hablas y eres lo que tú actúas. Y si tú eres un cristiano, hermanos, tienes que tener cuidado con lo que tú eres, con lo que tú actúas y con lo que tú hablas. ¿Sí? Y eso es para todos, hermanos. Dice Tito capítulo 2, versículo 1. Fíjese cómo dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Me detengo aquí poquito, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Lo que dice Tito en los versículos anteriores. Y dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pablo, al apóstol Pablo, a Tito, su discípulo? Que ese es parte del comportamiento con el cual nosotros debemos de glorificar a Dios. Si tu comportamiento es contrario, déjame decirte, y dijo Pablo, la palabra de Dios es blasfemada. ¿Qué es blasfemar, hermanos? Decir cosas malas en contra de, ¿verdad? Pero aún Tito dice, para que el enemigo no gane ventaja. ¿Qué está queriendo decir? Miren, Satanás está como un acusador, hermanos, y los está acusando delante de Dios. ¿Ya lo viste? ¿Sí? Así es que, hermanos, debemos de reflexionar en nuestras vidas para poder nosotros caminar una vida santa. Que no se nos olvide que hay perdón en la sangre de Jesucristo, hermanos, porque somos personas imperfectas, pero necesitas ir caminando hacia la obediencia a Dios, hermano. ¿Cómo? También nosotros, hermanos, damos la adoración a Dios y le damos gloria a Dios en nuestra propia vida. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo damos gloria a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo? En nuestra santidad. La santidad es muy importante en la vida del cristiano. Hoy en día, hermanos, en muchos púlpitos no se oye de santidad. Hoy en día no se oye de arrepentimiento. Hoy en día no se oyen muchas de las enseñanzas que necesitamos entender como cristianos. La santidad es importante porque somos reflejos de un Dios todopoderoso. Así es como nosotros le damos la adoración absoluta a Dios. Así es como nosotros le damos el reconocimiento absoluto a Dios también. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es nuestra posición en Dios, ¿verdad? Porque no somos ovejas que no tienen pastor. Tenemos un pastor y ese es Cristo, hermanos. Ese es Cristo.
Y Él nos va guiando por el camino que Él quiere que nosotros vayamos. Y si no lo estamos logrando, hermano, detente y piensa qué estás haciendo con tu vida. Detente y piensa qué estás haciendo con tu vida. ¿Estás honrando a Dios con tu vida? ¿Estás honrando a Dios con lo que hablas? ¿Con lo que haces? Necesitamos detenernos y pensarlo. La santidad es muy importante para el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Pedro, hermanos. Hay unas hojitas adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? La santidad es importante, hermanos. La santidad es importante. Hermanos, ¿cómo damos gloria y honra a nuestro Dios? También, hermanos, en nuestro servicio a Él. En nuestro servicio a Él. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra que tú le des viene del corazón. Y tu servicio, si no viene del corazón, estás haciendo obra muerta, hermano. Tu servicio tiene que ser del corazón. Tus servicios, ¿cuáles? Los dones que ha puesto Dios en ti, las capacidades que Dios pone en ti y los talentos que Dios ha puesto en ti, te los ha puesto como un administrador para su gloria, no para la gloria de los demás. Para eso Dios puso, ¿sí? Para eso el servicio a Dios es para la gloria de Él. Hermanos, y hay que entender bien esto, porque el servicio o es para la gloria de Dios o es para otros más. Díganme ustedes. Gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo el servicio que todo cristiano haga, hay que reconocerlo, hermanos. Hay que reconocerlo. No estamos diciendo: ay, pues yo hubiera dado la enseñanza mejor que Humberto. Ay, pues yo hubiera tocado mejor que Josué. O yo hubiera leído mejor que Paola. Hermanos, eso no es el servicio a Dios. Cualquiera que hace el servicio a Dios, nosotros como congregación tenemos que reconocerlo, hermanos. Bien o mal, hermanos. Porque es para Dios, no es para los hombres. Nos hemos olvidado que estamos para servir, no para ser servidos. Y por eso hay tanto choque en las iglesias. Porque aquel quiere el prestigio, porque aquel lo quiere hacer mejor. Hermano, tienes la capacidad para hacer las cosas, hazlas para la gloria de Dios. Y si no reconocen tu trabajo, hermano, sépalo que tú lo hiciste para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Eso se tiene que entender muy bien. Una vez estábamos en un congreso, hermanos, y las mujeres siempre se desviven por hacer cosas, y eso es bueno. Pero estando en el congreso, y las mujeres son muy buenas servidoras, pero no falta en que empiece una: no, que lo hizo mal, no, que lo hizo así, y que lo hubiera hecho así, que lo hubiera hecho de otra manera. Entonces yo decía: ay, bueno, se invita a la gente a veces a participar y no quieren. Y no quieren, pero sí están. Cuando ya la otra gente está participando, están: y que lo hubiera hecho así, que lo hubiera hecho así, y que esto hubiera hecho, que... Y dije: no, está tremendo el asunto, ¿verdad?
Y ciertamente era un congreso de mucha gente. Humberto también estaba en ese congreso. Pero entonces yo decía, bueno, entonces ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la honra? ¿Para quién es la alabanza y todo el poder? ¿Para el pastor? No, es para Dios. Pero sin embargo se nos ha olvidado que todo es para Dios. ¿Sí? Necesitamos entender que es para Dios todo esa fidelidad, hermanos. Así es como nosotros honramos a Dios, haciendo el trabajo para Dios. Cuando predicamos el Evangelio, hermano, tú nada más eres un agente para el Evangelio. Tú no tienes el poder de Dios para salvación. ¿Sabes quién lo tiene? El mensaje. El mensaje lo tiene. Si yo no traigo corbata o no traigo esto, eso no importa, hermano. El mensaje es el que trae poder de Dios para salvación. Nada más somos agentes y a veces estamos haciendo otras cosas para predicar el mensaje. Hermano, da el mensaje, hazlo para la gloria de Dios. Pero estos son tipo de cosas que no entendemos, que todo es para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo tiene que salir de nuestro corazón. Si estamos todavía ahí en Primera de Pedro, hermanos, veamos el versículo 22, por favor. Fíjense bien, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, si vamos a darle la gloria a Dios, dásela de tu corazón. Dásela de tu corazón. No quieras agradar a la gente. A la gente no la vas a agradar nunca. ¿Sí? Y quiero que me acompañen a Efesios 5. Hermanos, Efesios 5, capítulo 1. Y dice Efesios capítulo 5, sed imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. ¿Sí? ¿Es un sacrificio vivo el ser imitadores de Dios? Sí, hermanos. Y en el 13 en adelante dice, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces dice el versículo 15, mira, del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y si le seguimos más adelante, dice, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, sed imitadores de Dios. Debemos ser imitadores de Dios. No veo otra cosa, hermanos. Por eso Dios nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que entreguemos nuestras vidas completamente a Él. ¿Sí? Completamente a Él quiere que se le entreguemos. Regresamos a Santiago, hermanos. Versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿para qué Dios da más gracia? Dios da más gracia para que tú le puedas obedecer. ¿Sabes qué, hermano? La santificación viene de Dios. La santificación viene de Dios. La palabra gracia, hermanos, en el griego es una palabra griega que es charis o caris. Y tiene varios usos esta palabra. Dice,
Un objetivo, aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Un regalo. ¿Qué les parece cuando les dan un regalo, hermanos? ¿No trae una actitud favorable a tu vida? Sí, ¿verdad? Se aplica a la belleza de la personalidad o en los actos de hablar, ¿verdad? En las palabras de gracia, pero también es otorgador por parte, es un regalo o es algo que da a alguien. Es la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso. Gracia, bondad, buena voluntad en general. Pero la gracia también es una influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, ¿sí? Para ser aprobado. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos la gracia que nos salvó, nos ha perdonado de nuestros pecados, la gracia que salva, la gracia que da vida. Pero en el caminar cristiano es una gracia santificante. ¿Lo entienden? Qué bueno, porque no es de nosotros, hermanos. No es de nosotros. Solamente Dios nos va a dar gracia, hermanos, para seguir su camino, para seguir caminando en Él. ¿Sí? Él da mayor gracia. Y esa palabra mayor es exagerando es grande gracia, hermanos. Ya hemos sido santificados en la sangre del Cordero. Y vamos siendo santificados día con día. Pero Dios te va dando su gracia. ¿Qué tienes que hacer tú, hermano? Nada más, dime. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que disponerte en tu corazón a ayudar, a obedecer a Dios. Él te va a dar la gracia para que tú puedas hacerlo. Te va a dar ese favor que tú no puedes para que tú puedas hacerlo. No hay pretexto, hermano, para decir, no se puede la santificación. No, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? No, es muy difícil. El mundo, mi carne, el enemigo, los deseos, todo, no, es muy difícil. No, hermano, no es difícil. Si tú te dispones a dejar el mundo, Él te va a dar gracia para que tú puedas hacerlo. Pero necesitas, hermano, tener un corazón dispuesto para hacerlo. ¿Sí? Fíjense bien, versículo 6 de Santiago. Por esto dice, y vuelve a citar la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esta palabra resiste está formada por dos prefijos o dos palabras. Anti, que se dice contra, y tazo, disponer. Antitazo es la palabra en el griego, formada por anti y tazo. Esta está usada en un sentido militar, que quiere decir ponerse en una formación de batalla contra alguien. ¿Sí? Que se ponga en contra a alguien. O el mismo sentido, en contra o resistir. ¿Sí? Entonces, hermano, lo que tú tienes que tener es una actitud correcta ante Dios. Pero vamos primero a ver las definiciones de las palabras para llegar a la aplicación. Ok, eso significa resiste. ¿Quién? Dios resiste. Dios se pone en una trinchera. ¿Contra quién? Contra un soberbio. ¿Qué es un soberbio? Es una persona que aparenta estar por encima de los demás. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se utiliza como una persona arrogante o altivo.
Así es como se usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se usa igual de la misma manera. Pero, hermanos, esa es una persona que es arrogante y que se siente mejor que los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra palabra podemos ver aquí en Santiago? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez la misma palabra gracia. Sí, otra vez la misma palabra gracia en el mismo sentido. Pero dice a los humildes. ¿Y qué es humildes? Es una palabra en el griego que se llama tapenios. Esta significa aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. ¿Sí? Metafóricamente significa humilde de baja condición. Y en el Nuevo Testamento se utiliza siempre en buen sentido, denotando humilde condición, de espíritu humilde y humildad. ¿Qué pasaje tenemos en la Escritura para la demostración de humildad? Es la de Cristo. Santiago está usando el Proverbio 3:34. Él está citando el proverbio. Fíjense, aquí sí ya está citando una escritura en específico. Fíjense bien, Proverbios 3:34, eso es como sustenta Santiago su enseñanza. Proverbios 3:34. Proverbios 3 y versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredan honra, mas los necios llevarán ignominia. Eso es lo que está diciendo Santiago del Antiguo Testamento aquí. Pero, ¿qué para nosotros, hermanos? ¿Para qué Santiago le está diciendo a la iglesia? Bueno, Dios resiste a los soberbios, está en contra de los soberbios y Él da favor a los humildes. Hermanos, muchas de las cosas es que debemos nosotros de conocer que solo Dios puede ayudarnos a vivir una vida santa. La humildad es cuando tú entiendes que solo Dios puede ayudarte a vivir una vida santa. ¿Sí? Y esto, hermanos, del soberbio es lo contrario. Aquel que no reconoce que necesita a Dios para santificarse. Ese es un soberbio que dice: yo estoy por encima de todo. Yo no necesito de venir a la iglesia. Yo no necesito de leer mi Biblia. Yo no necesito de hacer nada, porque el Espíritu Santo vive en mí y Él lo va a hacer. ¿Sabes qué? Estás equivocado. El Espíritu Santo necesita la Biblia para enseñarte. Si tú no lees la Biblia, si tú no te congregas, estás en un error. Estás siendo soberbio. O aquellos que dicen que no necesitan de Dios. Pero como le está hablando a la iglesia, Santiago, hermanos, ¿ustedes creen que haya soberbios dentro de la iglesia? Sí lo hay. Sí lo hay, hermanos. Y muchos. Yo no necesito que esa persona me enseñe. ¿Es soberbio o no? Sí. Yo no necesito que Argentina me enseñe a tocar ¿cómo se llama? La flauta. ¿Y cómo voy a aprender? Yo no tengo ese don para la música. Mi cuñado a lo mejor sí, pero yo no. Pero si yo empiezo a decir, no necesito a nadie para aprender, soy un soberbio. Y hay muchos en la iglesia que están en esa posición. Pues yo no necesito de Humberto para aprender. Estoy en un grande error.
¿Saben por qué? Porque podemos aprender hasta el del nacido de nuevo de 3 meses. Una vez estaba un teólogo con una persona así, ya tenía 3 o como 4 meses de haber nacido de nuevo. Y el teólogo, con todo su conocimiento, teólogo, ¿verdad? Y el nacido de nuevo le dice al teólogo: oiga, hermano, fíjese que yo entiendo el asunto así, de esta manera y de esta manera. Y el teólogo dice: sí, cierto, hermano. Y él lo reconoció. Pero hay otros que: yo tengo un doctorado en teología. Sí, uno de 7 meses, ¿verdad? Un doctorado de 7 meses. No, yo, lo elemental, no, yo soy mucho. Hermanos, tenemos que evitar esa actitud dentro de la iglesia. Porque déjenme decirles, ¿necesitamos de todos? Sí, porque la ilustración que da Pablo del cuerpo de Cristo nos lo dice todo. Primera a los Corintios, hermanos, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Dice, del 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ya que aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros somos más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, ¿quiénes, hermanos? Vosotros, los corintios, y ahora nos dice a nosotros, vosotros, iglesia bíblica Zacatecas, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, todos tenemos una posición en el cuerpo de Cristo. La que sea, hermano, eres cuerpo de Cristo. Una vez daba un ejemplo Humberto, de un hermano que quería servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Bueno, está bien, hermano, ¿qué va a hacer? No, pues es que yo no tengo el talento para ustedes como para predicar. Pero él lo que quería era predicar y pensaba que solamente así se iba a servir a Dios. No, esa es una equivocación.
todos servimos a Dios de cualquier manera. Bueno, a nosotros nos tocó la gracia de servir en el púlpito, pero no nada más en el púlpito, hermanos. Tenemos que evangelizar, tenemos que hacer obra de evangelistas, tenemos que estudiar, tenemos que hacer otras cosas, como administrar, como pastorear, ¿verdad? Eso es lo que a otros, eso es lo que nos toca hacer, pero no por mi propia gracia, sino por la gracia de Dios. A muchos se les da la gracia de ser evangelizadores, ¿verdad? A otros se les da el favor de ser maestros, y así cada uno tiene una parte en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos somos uno, tenemos que empezar a quitar barreras para trabajar como uno solo. ¿Sí? Porque nosotros vemos nuestro cuerpo y trabaja como uno solo. Y el cerebro es el que mueve la mano, mueve el brazo, mueve el pie. Cristo es nuestro cerebro, Él es la cabeza. ¿Cómo quiere Dios que nos manejemos? Él dice cómo nos manejemos. Pero entonces, hermanos, nosotros necesitamos unos de los otros. No debemos de ser soberbios en ese punto. Necesitamos saber que necesitamos de Dios y también de los hermanos. Hermanos, ¿necesitamos de Dios? Sí, completamente necesitamos de Dios. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. Vamos a ver el Sermón del Monte, Mateo 5, hermanos. Vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo 5, capítulo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y el Sermón del Monte es muy, muy, muy bueno. Dice en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué el Sermón del Monte? Porque todo el Sermón del Monte, y es bienaventurado para todo aquel que tiene necesidad de Dios, hermanos. Todo el que tiene necesidad de Dios va a reconocer, es el que llora, es el que tiene sed y hambre de justicia, es el que va a anhelar de Dios las cosas, de hacer las cosas como Dios quiere. Pero si nosotros no entendemos que necesitamos más de Dios, ¿sabes qué? Estamos siendo humildes. Hermanos, cada día necesitamos de Dios. Cada día, hermanos. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. No, todos los días necesitamos de Dios. Y hermanos, necesitamos reconocer cuál es el estado en el que estamos delante de Dios. Por eso el Sermón del Monte. ¿Cuál es tu estado? ¿Eres pobre en espíritu? Necesitas clamar a Dios. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Necesitas clamar a Dios. Pero es la necesidad que nosotros tenemos de reconocer que no somos nada sin Dios. Por eso Él da gracia a los humildes. Y un humilde es el que reconoce su condición. El que dice: Dios, ayúdame porque yo solo no puedo. Dios, dame fuerzas porque a veces me quedo tirado en el camino. Sí, hermanos, necesitamos ser humildes. Dijo Cristo: ser imitadores de mí, ¿verdad? Porque soy manso y humilde, hermanos.
Ese un ejemplo de humildad es Cristo. Ya hemos visto Filipenses 2, en que nos habla de la humildad completamente, que nos habla de la humildad. Pero quiero mostrarles Mateo 11, hermanos, 29. Mateo 11, 29. Vamos a ver qué dice Mateo 11. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo es el mayor ejemplo de esa humildad. Y el apóstol Pablo también se comportó como una persona humilde. Pero ¿qué más ejemplo queremos que el de nuestro Salvador? Por eso Dios te va a ayudar a salir adelante en tu vida cristiana. Tienes que reconocerlo a Él en todos sus caminos. Hermanos, en conclusión, solamente déjate llevar por la gracia de Dios. Solamente dispón tu corazón hacia Dios y deja que el Espíritu Santo te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tienes que disponer tu corazón para dejarte guiar por Dios. Si no, vas a terminar en el mundo. Si no, vas a terminar atorado en el cristianismo. No crezco, no entiendo. ¿Por qué? Porque no has querido entender. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Tenemos que entenderlo. Dios quiere esa adoración absoluta. Vamos a orar. Señor, pedimos en esta tarde, Señor, tú nos bendigas. Y queremos exaltarte y glorificarte a ti, Señor, porque tú eres un Dios que se deleita en la obediencia de tu pueblo. Te pedimos, mi Dios, para que tú obres en nuestras vidas y para que tú, Señor, nos sostengas de tu vida y de tu amor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, porque solamente tú, Señor, eres grande y poderoso. Te exaltamos, Señor, a ti, y ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti. Ayúdanos a apartarnos cada vez más del mundo. Ayúdanos a apartarnos más de nuestra propia carne. Y pedimos para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, nos guíes, nos ayudes y nos fortalezcas. Mi Dios, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y nuestro corazón hacia ti. Y si no hemos dado nuestro corazón hacia ti, mi Dios, te pedimos perdón en esta tarde para vivir una vida que nos te agrade a ti. Te damos gloria y honra y nos ponemos en tus manos, Padre, para que nos santifiques, para que nos purifiques, para que nos laves de nuestros pecados y para que tú nos ayudes a estar en tu voluntad. En el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén.